Hola querido amigo, ¿en algún momento de tu vida tú te has preguntado por qué razón tantas personas optan por salir de la morada del Padre? Quizás en algún momento determinado de tu vida tú mismo has sentido ganas de apartarte de Dios, de dejarlo todo atrás y comenzar de cero, comenzar de nuevo, porque piensas que quizás tú no sirves para la vida cristiana. ¿En algún momento en tu vida tú te has preguntado eso? Si es así, te invito a quedarte este video porque el día de hoy hablaremos acerca de esto. La palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13 dice de la siguiente manera. Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los dos. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya en otra oportunidad, mi querido amigo, habíamos analizado el capítulo 15 del libro de Lucas. Hay una pregunta interesante que los fariseos y los escribas hacen a Jesús. ¿Por qué este hombre come con publicanos y pecadores? Jesús, para poder responder a esta interrogante de los fariseos y escribas, él ejemplifica 3 parábolas. En la primera parábola, una oveja. La oveja es un animal que solamente vive por instinto. Tiene conciencia, mas simplemente actúa por instinto. Es decir, una oveja puede darse cuenta que se encuentra perdida, mas como actúa por instinto, no conoce el camino para regresar al rebaño. Por esa razón es que el pastor debe de buscar a la oveja, debe ir detrás, corriendo detrás de la oveja, porque esta oveja no conoce el camino. Tú ya escuchaste la parábola de aquel paralítico que fue llevado por 4 amigos. La condición de ese paralítico era la condición espiritual de muchas personas que tienen una parálisis espiritual y se les hace imposible ir a los pies de Jesús. Ahí la necesidad de que un amigo ayude a otro a acercarse a Cristo. Pero en la primera parábola vimos cómo el pastor busca a la oveja, porque la oveja sabe que se encuentra perdida. En la segunda parábola de la dracma perdida, nosotros nos damos cuenta que la dracma, a diferencia de la oveja, es un objeto. No tiene conciencia ni tiene instinto de supervivencia. Por lo tanto, el dracma no sabe que se encuentra perdido. Y de cierta manera tampoco conoce el camino de regreso a los brazos del Padre. De ahí que la mujer los devuelve todo para poder encontrar a este dracma perdido, porque es muy importante. Y en esta tercera parábola nos cuenta la historia de un padre y un hijo. Mas vamos a analizar qué características tiene este hijo. Versículo 11 dice, Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. Qué hermosa verdad, mi querido hermano. Qué hermosa realidad que encontramos en la palabra de Dios. Jesús, Dios se considera Padre de todos nosotros. Él no quiere máquinas programadas para obedecerle, para hacer su voluntad. Lo que Dios busca son hijos que lo amen,
Hijos que corran a Él, que le cuenten sus problemas. Tú ya viste a un hijo cómo actúa con un padre, cómo se comporta con un padre, siempre contando sus problemas, siempre demostrando sus sentimientos, siempre abriendo el corazón. Y a veces los hijos fallan y nos equivocamos feo. Mas el padre siempre, pero siempre ama al hijo. El hijo puede ser un drogadicto, puede encontrarse en las drogas, ser un pandillero, pero el padre siempre ama a su hijo. Es interesante que en la palabra de Dios dice que hasta una madre puede olvidarse de sus hijos, mas Dios nunca podría olvidarse de nosotros. En este corto texto nosotros nos damos cuenta la evidencia de que Dios no quiere que nosotros seamos simples máquinas sin sentimiento, esclavizadas para hacer el bien, porque desde la creación Él nos brindó algo llamado libre albedrío. A Dios no le costaba nada crearnos y hacernos máquinas programadas para hacer lo correcto, mas si fuera así, nosotros no viviríamos felices, porque seríamos esclavos del bien. Mas lo que Él quería era que nosotros gozáramos de libertad. Pero sabes, mi querido amigo, muchas veces esa libertad puede ser tu peor ruina. Muchas veces, por no saber manejar esa libertad, tú te puedes hundir en lo profundo del pecado. Tú te puedes apartar de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Mas el Padre siempre brindó libertad al Hijo, porque lo ama, porque Dios nos ama. Más adelante sigue diciendo, tenía 2 hijos. Esta es otra verdad importante, porque a Dios no se le designa solamente un hijo. Para Él tú no eres solamente un número más. Para Él tú eres una persona con sentimientos. Yo siempre que tengo la oportunidad digo que cada persona es un mundo distinto. Y lo hermoso es que Dios conoce tu vida, conoce tu pasado, conoce tu herencia genética, conoce tus antepasados. Dios conoce tu historia, conoce tu dolor. Porque Dios es Padre de todos. ¿Cuántos habitantes hay en el país de Bolivia? Alrededor de 11 millones y más de 11 millones. Y Dios ve a esos 11 millones no como un número más, como una cifra más, sino como una persona con sentimientos. Él se conoce el nombre de cada uno de ellos, porque al fin y al cabo Dios se considera un padre para cada uno de nosotros. Y Él nos ve a nosotros como un hijo que cada día aprende. Mira lo que sucede más adelante. Versículo 12. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, mi querido amigo. ¿Aquel hijo existía cuando el padre construyó esos bienes, construyó esa casa, construyó esa morada? Claro que no. El hijo ni había nacido. Por lo tanto, si a esa casa la construyó el padre, ¿qué le pertenecía al hijo? Nada, absolutamente nada. Esa casa, esa morada, solo le pertenecía al padre. Al hijo no le pertenecía absolutamente nada, porque él no había trabajado en la obra de construcción de aquella casa. En un momento determinado, Dios agarró un puñado de barro y empezó a moldearnos a cada uno de nosotros. De esa manera es que nosotros somos creación suya. Yo quisiera que tú entendieras que todo lo que tú tienes no es tuyo. Todo aquello que tú tienes le pertenece a Dios, porque Él te creó, porque Él te diseñó, porque Él te elaboró, porque Él te creó. Nada de lo que tú tienes te pertenece.
todo, absolutamente todo, le pertenece al Padre. Pero ahí viene el hijo rebelde que dice, dame de los bienes que me pertenece. Dame la parte que me pertenece. Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Vamos a Dios y le decimos, no me insistas más, no me busques más. Esta vida me pertenece, este cuerpo me pertenece, estas manos me pertenecen, estos ojos me pertenecen. Por lo tanto, yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque nada de lo que yo tengo te pertenece a ti. Y muchas veces, como el hijo pródigo, vamos reclamándole al Padre por nuestro ser, por nuestro cuerpo, diciéndole, esto me pertenece a mí. Y el Padre te ama tanto, mi querido amigo, que Él podría en ese mismo momento frenarte y decirte no. Pero Él te ama y respeta tu libertad, que accede. Mira lo que pasa más adelante. Y el padre dividió sus bienes entre los dos. Finalmente el padre accede. Cada que tú vas y haces con tu vida lo que tú quieres, Dios no se pone en contra. Dios deja que tú hagas con tu vida lo que tú quieres porque Él te brindó libre albedrío. Mas como te dije al inicio, muchas veces esa libertad puede ser tu peor condena. Mira lo que pasó con el hijo pródigo. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De manera desesperada, el hijo agarra todo lo que el padre le da y se va a vivir a un país lejano. ¿Por qué? Para vivir erradamente, para vivir perdidamente. Esto simboliza una cosa. El hijo no puede vivir perdidamente cerca del padre. El hijo no puede vivir perdidamente al lado del padre. Para poder vivir perdidamente tiene que estar lejos del padre. Y finalmente es lo que el hijo hace. Agarra los bienes y se va para vivir perdidamente, para malgastarlo todo, para desecharlo todo. ¿Sabes, mi querido amigo? Después que nosotros agarramos nuestro cuerpo, agarramos nuestro ser y le decimos a Dios, este cuerpo me pertenece, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Después que nosotros le decimos esto a Dios, salimos de la presencia de Dios. ¿Sabes, mi querido amigo, por qué Caín vivió tantos años errante y fugitivo? Porque Caín salió de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros salimos de la presencia de Dios porque sería imposible pecar al lado del Padre. Para que tú puedas pecar, tienes que encontrarte alejado del Padre. De esa manera es que el hombre agarra lo que él tiene y se va. Y empieza a vivir en un mundo de pecado, de drogadicción, de alcohol, de mentira, de estafa, de engaño. Empieza a vivir una vida errada, apartada del Padre. Muchas veces a nosotros nos toca enfrentar esas situaciones. No sé si es tu caso. Quizás tú que me escuchas en este mismo momento piensas que tu ser, que tu cuerpo te pertenece, que Dios no existe. Quizás dentro de ti te dices, Dios no existe. Mas si Dios no existiese, ¿por qué hay ese vacío en tu vida? Para que tú me puedas entender de mejor manera, yo quiero contarte la siguiente historia. Hace mucho tiempo, en un lugar muy pobre, existía un niño huérfano. Este niño huérfano no tenía ni padres ni madres. Era un niño huérfano y vivía en el campo. Con lo poco que él tenía, fabricaba sus juguetes para poder entretenerse, para poder divertirse. Tenía juguetes fabricados con sus propias manos y con esto él aprovechaba para poder jugar y divertirse. Mas él
tenía un juguete que era su favorito. Un barco hecho de madera. Hermoso, lindo, muy bello. Con este juguete él jugaba cada día. Lo que él hacía, iba a un río cerca de su casa. Soltaba el barco en la parte más alta del río y esperaba a su barco en la parte que el río desembocaba, en un arroyo. Él lo que hacía era soltaba el barco, corría hacia la parte de abajo y recogía a su barco. Él jugaba de esa manera con su barquito, porque a él le encantaba mucho su barquito. De todos los juguetes que tenían, el barquito era su favorito. Mas un día sucedió algo extraño. El niño soltó el barquito de la parte más alta, pero en la parte más baja no había nada. Él se preocupó, esperó, pero el barco no regresaba, no caía. Muy asustado el niño empezó a buscar por todo el río a su barquito y no lo encontró. Y aquel niño se puso triste. Aquel niño se puso a llorar porque aquello que tanto amaba se había perdido. En ese mismo momento, en ese mismo instante, su corazón fue quebrantado porque lo que había creado se perdió. Días después, aquel niño viajó a un pueblo cercano. Empezó a andar por las jugueterías de aquel pueblo y encontró un puesto lleno de juguetes. Mientras el niño miraba cada juguete, de lo lejos reconoció a su barquito. El niño corrió y abrazó a su carrito, pero en el momento el vendedor vino y lo separó de su barquito. Y le dijo, si tú quieres este barquito, tienes que pagar su precio. El niño sintió ira, sintió molestia, pero no había quien más lo ayude. Entonces él dijo, ¿cuánto cuesta el barquito? El vendedor le dio un precio. Y después de esto, el niño empezó a trabajar. Empezó a ahorrar, juntaba monedas, trabajos arduos, trabajos pesados, pero el niño reunía todo el dinero que podía para poder recuperar a su barquito. Un tiempo después, cuando él ya había ahorrado el dinero necesario, él juntó todo el dinero y fue con aquel vendedor. Le entregó el precio de su barquito y aquel vendedor le entregó a su barquito. Cuando el niño tuvo a su barquito entre sus brazos, él lo abrazó, se puso tan feliz, se puso tan alegre. Y él cantaba el siguiente cántico. Barquito, barquito, eres doblemente mío. En primer lugar, porque te creé. Y en segundo lugar, porque te recuperé, porque te rescaté, porque te salvé. Sabes, mi querido amigo, nosotros somos doblemente de Dios. En primer lugar, porque Él nos creó. Y en segundo lugar, porque Él nos rescató, porque Él nos salvó. A Dios no le costaba nada desecharnos. A Dios no le costaba nada dejarnos perdidos en el pecado. Mas el Padre nos amó tanto, nos quiso tanto, que pese a que nos encontrábamos perdidos, Él mandó a su Hijo para morir por nosotros, para rescatarnos de las garras del enemigo. Dime, mi querido amigo, ¿aún piensas que tu vida te pertenece? ¿Aún piensas que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida? ¿Aún quieres vivir como aquel hijo perdidamente? Si tú el día de hoy sientes que te encuentras perdido, sientes que saliste de las manos del Padre, te invito ahí donde tú te encuentras a inclinar tu rostro, porque vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre, Señor. Yo no conozco, querido Dios, el rostro de las personas, Señor, que quizás se sienten identificadas, Señor, con aquel hijo que salió
de las manos del Padre. Yo no sé, Padre querido, cuántos, Señor, de los que están escuchando este video se encuentran perdidos, bendito Padre. Mas te ruego, amado Dios, que tú puedas alcanzar a cada uno de tus hijos, Señor. Ahí en la tierra lejana, Señor, alcánzalos, querido Padre. Toca sus corazones, toca sus vidas, querido Padre, para que puedan regresar a tu casa, a tu morada, querido Dios. Toca sus vidas, querido Padre. Quizás alguno se encuentra como aquella oveja, Señor, hundida en un foso, Señor, atrapada entre los espinos, entre los cardos, querido Padre. Te ruego que por favor tú alcances a cada persona. Si alguna tiene un problema económico, algún problema de salud, querido Padre, restaura sus vidas, querido Dios. Te ruego, querido Padre, para que ayudes a cada persona que necesita de ti. Te ruego, Señor, que auxilies a cada hijo tuyo, Señor, que se siente atrapado en el pecado. Dale fuerzas para avanzar y seguir adelante, querido Padre. Rogamos tu intervención y tu ayuda, querido Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido amigo. Yo te invito a que tú puedas seguir la siguiente semana. Esta fue la partida, la salida del Hijo. Mas la siguiente semana vamos a analizar la segunda parte de esta historia. Que Dios te bendiga enormemente.